Dios les bendiga. Continuamos estudiando el libro de Joel y recordemos un poco, estamos en el capítulo 2, en lo que fue los primeros del versículo 12, que nos hablaba acerca de la misericordia de Jehová, de cómo si nosotros como seres humanos nos arrepentimos de corazón, buscamos al Señor en ayuno, Él está pronto, está dispuesto para perdonar nuestros pecados. Él está dispuesto a olvidarse de todo lo malo. Y bien, luego que ocurre eso, luego que nos arrepintamos de corazón, el tema que he dado yo a este mensaje es tu tiempo de restauración. Este es nuestro tiempo de restauración. Esa palabra hermosa, lo que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es esa palabra que me gusta tanto, restauración. Lo que el Señor desea hacer en cada vida, en cada corazón, en nuestros hogares, en todos nosotros, es un tiempo de restauración. Bien, entonces continuamos ahí, vamos a leer el versículo 18, Joel 2:18. Dice: y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Mire, este es el tiempo de restitución, el tiempo de restauración. Pero vamos a ver qué es necesario que nosotros hagamos, y que ya lo vimos, pero que vamos a recordar. Y vamos allá, Hechos capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Vamos a ver allí qué es lo que va a hacer, lo que va a provocar ese kairos, ¿sí? ¿Qué es un kairos? Bueno, recordemos un poquito los que de pronto ven mis videos, que hemos hablado acerca de kairos. Kairos significa el tiempo de Dios, el tiempo oportuno. Ahora sí. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Bien, entonces, ¿qué es lo necesario para que vengan esos tiempos de refrigerio, ese tiempo oportuno de Dios? ¿Qué era necesario? Arrepentíos y convertíos. Si hay ese arrepentimiento, esa conversión a Dios, ese cambio de mente, dar la media vuelta, dejar lo que estábamos haciendo y mirar hacia el cielo, eso es lo que el Señor desea. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio? Esos tiempos buenos, esos tiempos que todos anhelamos, esos tiempos en los cuales los milagros ocurren, en el tiempo en el cual vemos la respuesta de Dios, tiempo en el cual vemos la restauración de Dios para nuestro hogar, para nuestra familia. En esos tiempos de refrigerio es que ocurre lo que tanto estamos orando. Esas son las respuestas a nuestras oraciones, lo que tanto le pedimos al Señor durante ese tiempo, durante esos tiempos de refrigerio. El Señor responde. Cosas que uno ya daba por perdido. Dice: no, mi hijo ya no tiene solución, él es drogadicto, ya no hay manera de que mi hijo vuelva, se salga de ese vicio, no hay manera de que mi esposo cambie, no hay manera de que mi esposo regrese al hogar, y cosas como esas, que para nosotros son difíciles, imposibles, incluso una enfermedad terminal o algo así. Para nosotros eso es difícil, es imposible, pero en el kairos de Dios, en el kairos, en el tiempo de Dios, en el tiempo oportuno, ocurren los milagros. Pero entonces, ¿cuál es el requisito? Uno de los requisitos para que ocurra este kairos. Bueno, vimos allá con arrepentimiento y conversión. Lo dice allí el apóstol en el libro de Hechos. Bien, dice, continuamos ahí en el versículo 19. Dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, aquello que les estaba haciendo falta. Dice: mosto y aceite. Recordemos que el pueblo no tenía para ofrecer. Los sacerdotes estaban, digamos, sin ejercer sus labores sacerdotales. ¿Por qué? Porque no había. Dice que las viñas no estaban produciendo el producto. Todo esto se había secado. ¿Qué? ¿A causa de qué? Bueno, a causa de esa gran plaga de langostas que vino y devoraba todo a su paso, devoró todo. Y dice que aún los que bebían
ellos tenían que lamentarse porque el mosto les había sido quitado de su boca. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero aquí dice, les voy a devolver pan, les voy a devolver mosto, aceite, aquellos productos básicos del hogar. Ustedes van a tener y van a tener en abundancia, dice el Señor, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Nunca más el pueblo de Israel sería reconocido como aquel arruinado. Estaban pasando por momentos duros, momentos donde tal vez sus habitantes no querían estar allí, querían tal vez irse a otros lugares, a otros países, a otros pueblos, donde hubiera tal vez la bendición, porque esta plaga estaba azotando la tierra de Israel. Entonces el Señor les dice, no serán conocidos. No serían conocidos más por el oprobio. Sí, no serían más. Dicen, no os pondré más en oprobio, es decir, en vergüenza. No serán más avergonzados. Usted, amado hermano, usted si se arrepiente de todo corazón, no será más llamado el arruinado, aquel que no tiene para aportar, aquel que hay que pesar de él, antes recojámosle a él una ofrenda porque no tiene. No, aquí lo que está diciendo es que no va a ser más vergüenza, no va a ser más el arruinado, no va a ser usted conocido como el pobre de la familia, como el que no tiene para dar, para aportar. No, usted va a ser bendición. Pero recordemos qué se debe cumplir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder llegar a ese punto, a ese nivel que tal vez tanto queremos? Versículo 20 dice, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Bueno, aquí está hablando acerca de quién, del norte, es decir, el norteño. Mire, y aquí ciertamente no se refiere mucho que digamos a las langostas. ¿Por qué? Porque las langostas no son nativas del norte, sino del este, ¿sí? O del sur. Ahí se refiere al asirio o al babilonio. Dice, la langosta no es nativa del norte, sino del este o del sur, de los desiertos de Arabia, Egipto y Libia. Asiria y Babilonia son tipos de todos los enemigos de Israel. ¿Sí? A ellos es que se refiere esta parte. Dice, y en el futuro, o sea, en el pasado, ya vimos la invasión de Sennacherib y vimos cómo Dios derrota, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel derrota a este ejército, a estos enemigos. Dice, en el futuro, ¿quiénes van a ser los enemigos? Rusia, el anticristo, ¿cierto? Pero dice la Biblia que el Señor los va a destruir a todos los enemigos. Dice, así como lo hizo con Sennacherib, lo va a hacer en el futuro. Bien, y nos dice aquí en el versículo, su faz será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental. ¿A qué se refiere? Bueno, el mar oriental se refiere al mar muerto y el occidental se refiere al mar Mediterráneo. A esto pues es lo que se refiere. Y dice que su pudrición porque hizo grandes cosas. Bueno, yo de todas maneras busqué un poquito sobre esa pudrición, sobre esto, a qué se puede referir. Bueno, si pensamos por un momento digamos que en términos, hay como que cambia, a veces se está hablando de la langosta, a veces se está hablando de ejércitos humanos, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de lo que sería la pudrición de las langostas. Bueno, esto ha pasado y por allá, cuando hay estas grandes, cuando digamos que hay vientos, para acabar con una plaga de langostas, digamos que son vientos, ¿sí? Los vientos como que acá, como que las desvían y las llevan hacia el mar y ellas se ahogan. Digamos que esa es una de las maneras pues de librarse un poco de esa plaga, ¿sí? Que caigan hacia el mar. Bien, y cuando eso ha ocurrido, el hedor que sube, o sea, la pudrición de todos estos animales, insectos, es terrible. Ahí puede referirse en ese sentido, o simplemente la mortandad, ¿sí? La mortandad de todos estos ejércitos, de toda esta gente, de todos esos enemigos del pueblo. O sea, ¿cómo va a ser el hedor? O sea, eso va a ser impresionante. Y recordemos que el libro de Joel está hablando tanto del pasado como del futuro, pero aún no se ha cumplido, digamos, en plenitud esta profecía. Esto está apenas por cumplirse. Bien, versículo
Bueno, ahí dice porque hizo grandes cosas, es decir, porque dice, ha magnificado arrogantemente sus hechos. O sea, ellos fueron arrogantes. Sí, estos ejércitos, estos invasores, estos enemigos fueron muy arrogantes contra el pueblo de Israel. Versículo 21. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Mire, impresionante. El Señor ahí le está hablando a quién, a la tierra, a este lugar que es escenario de tantas miserias, de tantas cosas malas, de tanto dolor, tanta angustia. Si la tierra ha sido testigo, ha sido escenario de todo, aún los animales. Mire, los animales pagan muchas veces por nosotros, por nuestro pecado, por el pecado de la humanidad. Los animales también se vieron afectados, incluso allá en el huerto de Edén. Allá era paz, allá no había guerras, no había que luchar por la comida, ¿cierto? Sino que todo estaba ahí, pero por causa del pecado del hombre fue que vino toda esa maldición. O sea, la tierra pasó a ser maldita, pasó a estar bajo maldición. O sea, todo cambió, pero ¿por culpa de quién? Del ser humano. Pero entonces dice, tierra, no temas, alégrate y gózate. Se le manda la tierra aún. La tierra como que sintiera, o sea, como que se personifica la tierra, ¿verdad? Donde le manda a gozarse. Dice, porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ahí está mandando que si una vez los animales sufrieron el hambre, la sed, ¿verdad? Por causa del pecado, les dice, no teman, bestias del campo, no teman, no teman, no teman. ¿Por qué? Porque todo les va a volver a ser dado. Y bueno, ¿durante qué época, digamos, será esto? ¿En qué momento el Señor va a restaurar al pueblo? ¿En qué momento el Señor va a traer restauración a su pueblo? Bueno, podemos ver que se puede tratar del milenio. El milenio es la época donde la tierra aún va a cambiar su fisionomía. O sea, la tierra durante la gran tribulación, durante el día de Jehová, recordemos que la tierra va a ser destruida. O sea, la humanidad, todo, mucho, o sea, no totalmente destruida, pero sí, o sea, muchas, dice que gran parte de la humanidad va a morir, los árboles del campo, bueno, eso va a ser terrible, pero el Señor va a restaurar, digamos, temporalmente la tierra, ¿no? Para su reinado, para el reinado durante el milenio. Y entonces ahí podemos ver, acá en el libro de Joel se refiere a esa época donde los animales vuelven a la paz, donde le dice a la tierra no teman, donde le habla a los animales no teman. O sea, ya la época de angustia, la época de dolor, de sufrimiento, ya pasó, o sea, ya pasó, y alegres, es tiempo de alegría, es tiempo de gozo, no teman, o sea, para los animales que van a vivir en aquella época. Dice también, la higuera y la vid darán sus frutos, ¿no? Y recordemos también que la vid, la higuera, también habla de quién, del pueblo de Israel, ¿no? Cuando lo dice la Biblia. Versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión. O sea, la promesa, la profecía va dirigida ¿a quién? A los hijos de Israel, a los hijos de Sión. Dice, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Bueno, ahí se refiere, digamos, para su momento, se refirió ¿a qué? A la lluvia temprana que cae de octubre a diciembre, y la lluvia tardía que cae entre marzo y abril. Bueno, ahí se refiere a esa lluvia, digamos, en su momento, a la lluvia física, pero también se refiere, ¿verdad? Ya para tiempos proféticos. Bueno, muchos dicen, bueno, esa es la lluvia del Espíritu. Claro, es un término espiritual también. Lluvias de bendiciones, los frutos, la lluvia que tanto necesita la tierra, ¿verdad? Es que para que dé esos frutos. O sea, sin lluvia, muy difícilmente los árboles van a dar fruto, el campo va a reverdecer. Es súper necesario la lluvia, tanto la temprana como la tardía, ¿cierto? Con la temprana salen los primeros frutos, ¿verdad? Brota lo primero, y con la lluvia tardía ya acaba de terminar, o sea, es lo que necesita para terminar de que la cosecha esté lista.
Bien. Versículo 24. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Bueno, ¿a qué se refieren las eras? Bueno, las eras es el lugar de procesamiento donde se trillaban los cereales, ¿sí? Es un lugar ahí donde se procesaban, esas son las eras. Y el lagar es un sitio donde se extrae el mosto, ¿sí? Es algo así como un recipiente grande, es algo así como un tanque, es algo así como una piscina, es decir, es una estructura para procesar la fruta, ¿sí? Algunos lo hacían con los pies, digamos, si es como un tanque grande, digamos, ahí se paraban, pisaban y eso tenía como era como una tubería que llegaba a otro tanque para seguir su proceso de fermentación y eso. Bueno, eso es el lagar. Pero imagínense un lagar lleno de mosto, un lugar lleno de pura fruta, lleno de uva o de cualquier otra fruta para hacer el vino. O sea, eso es lo que se quiere, ¿no? Y recordemos que el vino es símbolo de ¿qué? De alegría, de gozo, ¿no? Aquí pues en la palabra. Versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Bueno, ahí mire, ahí se refiere al trabajo de años. Usted va a decir, ¿cómo así? Ellos durante años estuvieron, la langosta, la oruga y todo esto, durante mucho tiempo estuvieron dañando las plantas. No, mire, basta, vea, con una sola noche que esa plaga llegue a los árboles, a las plantas, con una sola noche ya tiene para dañar y dejar, mejor dicho, sin nada de hojas y destruir todo una cosecha. O sea, basta una sola noche, así como las hormigas. Le basta a las hormigas una sola noche para destruir un árbol de naranjo, de limón, de mandarina, ¿sí? O de cualquier árbol que ellas quieran. Basta una sola noche. Entonces, no se refiere a que haya tardado años, sino que se refiere al trabajo de años, ¿sí? Mire lo que dice, se refiere al trabajo de años, perdido en poco tiempo. O sea, no quiere decir que las langostas se hayan comido los años, repito, se comieron los frutos que con años de trabajo se lograron. No se puede regresar el tiempo. Sin embargo, cuando ocurre un kairos es posible recuperar el fruto de los años perdidos. Sí, aquí es importante, aquí volvemos nuevamente al kairos, al tiempo de Dios. No es posible, mira, el tiempo es algo que no se puede recuperar. Usted no puede recuperar tiempo, ¿sí? No es posible. Pero en Dios es diferente. Cuando usted ha perdido tal vez mucho, usted tal vez ha perdido el trabajo de años. Mire, en un día, basta un día para uno perder el trabajo de muchos años, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué le pasó a Job? Yo que estoy también estudiando Job a la vez. Job, en menos de un día, o sea, en poquito tiempo, Job perdió todo lo que tenía. O sea, el trabajo de muchos años lo perdió en menos de un día. O sea, en horas, en cuestión de minutos, digámoslo así, lo perdió todo. Es decir, se puede perder todo en un minuto. Pero así como se puede perder todo en un minuto, así mismo, en un minuto, el Señor puede restituir igualmente todo. Todos los años que perdió. Usted dice, no, ya perdí mi casa, ya perdí mi hogar, llevo 5 años que mi esposo se fue, llevo 5 años, 2 años, 3 años con mis hijos en la droga, en la prostitución, ya perdí todo, la casa está hipotecada, el carro lo perdí, o sea, usted puede haber perdido todo y el trabajo de muchos años, haberlo perdido, pero en el Señor, cuando ocurre un kairos de Dios, el Señor puede restituir, puede restaurar eso en cuestión de minutos. No se les lleva ni siquiera un día al Señor restituir todo lo que se perdió. Y aquí la importancia de entender que no es en el tiempo nuestro, que no es nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. O sea, nosotros sí podemos provocar un kairos. O sea, Dios es soberano, pero nosotros sí podemos provocar un kairos, ¿no? Y una de los pasos, digámoslo así, es ¿cuál? El arrepentimiento, el volvernos a Dios. Ese es uno de los pasos importantes para ver nuestro hogar, nuestra familia nuevamente, como tal vez quisiéramos verla, ¿verdad? En la voluntad de Dios, caminando con Cristo, lo que para nosotros es imposible, que alguien se convierta. Nosotros podemos orar, podemos evangelizar y puedo decir, Señor, pero por más que le he hablado, por más que oro por él, por más que le hablo la palabra, esa persona no se convierte, no se arrepiente. ¿Qué hago? Mire, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, puede ocurrir en cualquier momento, ocurren los milagros, ocurre la sanidad. Lo que el médico dijo, ya no tienes
ya no hay oportunidad, tienes un mes de vida, 2 meses de vida. En Dios, mire, Dios, o sea, debemos de saber eso, que para Dios nada es imposible. Una mujer que llevaba 12 años, sí, 12 años sufriendo un flujo de sangre, ya estaba próxima a morir, porque es una enfermedad grave. O sea, ella tenía tal vez una anemia grave, o sea, su enfermedad era tan grave que le quedaba tal vez poco tiempo, pero ella solamente tuvo fe y provocó ese kairos. Mire, cuando dice la palabra que virtud salió de Jesús, el poder de Dios salió de él y esa mujer fue sana. Lo que ella había gastado todo en médicos, ¿verdad? Todo lo había, no tenía nada, estaba pobre. Aparte de que estaba enferma, se había empobrecido por su enfermedad, pero el Señor en su inmensa misericordia le devolvió todo lo que era de ella, todo lo que había perdido la dignidad de mujer, había perdido el gozo, tal vez la alegría de vivir. Ella había perdido mucho más que dinero, había perdido su salud, tal vez su familia. Ella estaba relegada, ella era abandonada, la mujer, y más si era mujer, ella no era tenida en cuenta en su sociedad, ella no contaba, ella era invisible para todo el mundo, pero no para Jesús, y Jesús en una gran multitud lo apretaba, pero mira, esta mujer fue visible para Jesús. Esta mujer se hizo sentir al lado del maestro. El maestro sintió esa fe tan grande de esta mujer, y fue tan grande esa fe que el Señor tuvo que hacer mención de ella, tuvo que mencionarla, y el Señor le concede lo que ella tanto había anhelado. Así es de que vamos a tener fe, no importa nuestra necesidad, no importa cuán grande sea nuestro problema, nuestra dificultad. Para Dios nada es difícil, nada es imposible. También recordemos a Ana, esta mujer que estaba amargada porque no podía tener hijos. Dice la Biblia, lloró amargamente, pero dice que cuando ella oró y depositó todo lo que tenía, su corazón lo vació delante del Señor, dice que ella cuando ya oró sintió que Dios había escuchado esa oración, y dice que ya no estuvo más triste. Así es, cuando nosotros oramos y ponemos en Dios nuestra confianza, nuestra esperanza, no es tiempo de ya estar triste, es tiempo de levantar nuestra cabeza, de mirar al cielo y decir: Señor, gracias, gracias. Aunque no lo esté viendo en este momento, yo creo en ti. Aunque no lo esté viendo, yo creo en que tú puedes restituir años perdidos. Tú puedes restituir todo lo que perdí, todo lo que me robaron, todo lo que de una u otra manera perdí. Tú me lo restituyes en un minuto. Y vamos a tener esa fe y esa confianza en Dios, que el pueblo de Israel vio ese milagro y va a ver el milagro aún ese milagro. Digamos, en su momento ellos vieron respuesta, ¿sí? Ellos vieron respuesta a la oración, al ayuno, ellos habían sido convocados para la asamblea y Dios les respondió a ellos, pero aún en el futuro ellos van a ver la respuesta, ellos van a ver las almas que se arrepienten, muchos se convertirán al Mesías, a Yeshua, a Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Redentor. Muchos de los judíos van a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y van a ver esa respuesta, van a ver lo que tanto han anhelado. Bien, continuamos allí, estamos en el versículo 26, y recordemos algo. Mire, aquí terminando ahí con el versículo 25 dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Recordemos que Dios es soberano, y a veces Dios mismo es el que manda, ¿sí?, su ejército contra nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue enviado aquí en este caso el ejército contra ellos? Por el pecado, era por el pecado. Versículo 26 dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Bien, ya no serás más llamado: ay, el arruinado, ay, el escaso, ay. ¿Cómo te llaman en tu familia? ¿Cómo te llaman? ¿Eres el bienaventurado, eres el bendecido, o eres el escaso, el que nunca tiene para dar, el que siempre merece la compasión de los demás? Pues si ha sido así hasta ahora, hoy el Señor te dice, ¿qué te dice el Señor? No seréis más así. El Señor va a quitar la afrenta de ti. ¿Pero qué es necesario? Sí, volvemos al punto: arrepentimiento y conversión al Señor Dios Todopoderoso. Vas a ser bendición, vas a ser tierra deseable, que los demás deseen, que los demás quieran ser como tú.
eres. Entonces vas a comer, qué bueno es comer y quedar saciado. Qué horrible es cuando uno come y por más que come como que siente la misma hambre y no se llena y no se llena y come y no se llena. No hay nada más horrible que eso, ¿verdad? Pero dice, comeréis hasta saciaros. Entonces vas a tener fuerzas, vas a tener deseo, vas a tener alegría. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Dice, el cual hizo maravillas. Por eso alabamos al Señor por lo que hace. O sea, adoramos a Dios por lo que Él es. ¿Por qué lo adoramos? Porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él es creador de todo. ¿Pero por qué le alabamos? Le alabamos por lo que ha hecho. ¿Qué hizo? Nos salvó, nos redimió, nos perdonó. O sea, todo lo que Él hace por nosotros. Por eso le alabamos. Bien, y versículo 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mire, yo creo que ya lo he leído 3 veces, ya he leído 3 veces esta parte, ¿cierto? Que dice que no será avergonzado más, que el pueblo de Dios nunca más va a ser avergonzado. ¿Pero por qué todo esto? Por el arrepentimiento, la conversión, y porque llega el kairos de Dios, llega el tiempo de Dios, y el Señor quita la afrenta, quita el oprobio, ¿sí? Quita la vergüenza de en medio, la quitó en medio de su pueblo y también en medio de nosotros. Bien, entonces es súper importante, amado hermano, dar ese lugar, permitir al Señor que el Señor obre en nosotros como Él quiere, que el Señor envíe, digamos así, venga ese tiempo oportuno, ¿sí? Y en ese mensaje que he dado antes, que se llama Kairos, dice pasos para recibir tu milagro. Es bueno, es importante ver lo que se hace, o sea, lo que podemos hacer nosotros para provocar un Kairos de Dios. Recordemos que Dios es soberano y Él hace las cosas cuando Él quiere, pero si Él ve un pueblo humillado, un pueblo que le obedece, que le teme, Él, de esa manera, podemos... a Dios no lo impresionamos con lo que le damos, no lo impresionamos a Dios con nuestra mucha ofrenda, como tal vez muchos hoy en día predican, que sorprendamos a Dios con nuestra gran ofrenda. A Dios no lo podemos impresionar con ofrendas grandes, a Dios lo impresionamos con nuestro corazón humillado, con nuestra fe. De esta manera sí, Dios puede sorprenderse, porque así como la fe de la mujer sirofenicia dice que Dios se admiró de ver tanta fe, que ni aún en Israel había visto tanta fe como en esta mujer, una mujer cananea, una mujer que no era del pueblo. Sin embargo, fue tan grande su fe que de esta manera dice que lo que esta mujer pidió le fue hecho. Y así, entonces no vamos a lamentarnos más, no vamos a llorar más, no vamos a estar tristes, vamos a permitir que el Señor haga el milagro en nosotros. Vamos a decir, Señor, a partir de hoy me levanto en tu nombre, es mi tiempo de restauración, es mi tiempo, es el tiempo oportuno, Señor. Y vamos a creer en Él, vamos a creer que Él lo hace, ¿sí? Es necesario tener fe. Dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero dice Santiago que si no tenemos fe, que él dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Dice que el que tal haga no crea que va a recibir nada de Dios. O sea, Santiago nos está diciendo, si usted es incrédulo, si usted no cree, mejor dicho, ni se acerque a Dios. ¿Sí? Les dice así directamente a los de doble ánimo, a los incrédulos. No, para acercarnos a Dios es necesario creer que Él está allí, es necesario creer y saber de que Él está allí y que Él es galardonador de los que le buscan y que es nuestro tiempo, es el tiempo de restauración. Bien, que el Señor los bendiga.